Muy buenas noches. Les presentamos el siguiente trabajo. Grupos sociales. ¿Qué son los grupos sociales? Según Alina, un autor muy reconocido, en el año 2007, asevera que los grupos sociales son la conformación de un cierto número de personas que se interrelacionan entre sí a través de su actividad conjunta, organización y dinámica interna. Respecto a lo que el autor menciona, es importante indicar que se trata de cómo se organizan los distintos miembros entre sí, es decir, consiste en el subsistema de relaciones estables de carácter recíproco que los miembros realizan durante el desempeño de sus roles. Ahora, ¿cuál es la principal característica de estos grupos sociales? Aquí destacamos a un autor muy reconocido como lo es Thomas William, quien en el año 2005 hace mención que la cohesión social es la principal peculiaridad de los grupos sociales. ¿Y por qué la cohesión social? Porque esta representa un conjunto de interrelaciones, de creencias, de valores compartidos y pensamientos concretos que permiten a los miembros identificarse con el resto. ¿Y cómo es la estructura de estos grupos sociales? De acuerdo a Soch, Gregor, en el año 2018, su estructura es relaciones de autoridad, funciones específicas de los miembros, sistema de comunicaciones e integración normativa. Ahora, comunidades es otro subtema muy importante que trataremos en este video. ¿Qué son las comunidades? Según Marianis Pablo, en el año 2010, asevera que son un grupo de personas que comparten aspectos en común, como el lugar donde viven, las actividades que realizan, sus creencias, responsabilidades, el lenguaje que hablan o sus prácticas religiosas. Ahora, ¿qué caracterizan a estas comunidades? ¿Cuál es su principal característica? Para esto, Padilla, en el año 2010 indica que sus miembros comparten intereses, gustos u objetivos en común. Por ello, el autor Marchioni en el año 2013 también menciona otro aspecto importante de estas comunidades, como lo es su estructura. ¿Cómo se estructuran? En comunidades rurales, en comunidades urbanas, en comunidades indígenas y en comunidades religiosas. Otro subtema importante que vamos a tratar es la formación de identidad individual, que es, de acuerdo con Álvarez, en el año 2012, la identidad personal constituye la formación en la que un sujeto tiende a percibirse a sí mismo a partir de las vivencias, situaciones o sus interrelaciones con la sociedad. Ahora, ¿cuál es la principal característica? El mismo autor exterioriza que conforme la experiencia forja la personalidad del individuo. ¿Y cómo es su formación? De acuerdo al autor Íñiguez, en el año 2015, él menciona que la formación de la identidad individual se va a dar a través de sus tradiciones, de sus costumbres, de su orientación política y sobre todo de su entorno familiar. Otro aspecto importante es la formación de identidad colectiva. Aquí lo más importante es saber qué es. Es por ello que, en referencia a Melux y Alberto en el año 2007, el autor considera que la identidad colectiva es una construcción sociocultural. La construcción del sentido de pertenencia está estrechamente relacionada con las interacciones sociales, con la cultura y sobre todo con el contexto social macro y micro. Es por ello que se menciona una principal característica y él lo hace Cabrera Daniel en el año 2004, quien asevera que implica semejanza hacia el interior y diferencia hacia el exterior. ¿Y cómo es la formación de esa identidad colectiva? Es decir, ¿cuál es su proceso? ¿Cómo se forma? De acuerdo a Maldonado y Hernández, en el año 2009, mencionan 4 puntos importantes para que esta formación se dé, el cual es proceso de socialización, repertorios culturales, sentido de pertenencia y prácticas colectivas. Ahora, una importante pregunta la cual nos hemos planteado es, ¿cuál es la dinámica de los grupos sociales y comunidades? Hemos llegado a la conclusión que la dinámica entre estos ambos entes es la unidad que ambos
representan en la sociedad, puesto que se encuentran cohesionados de individuos que comparten no solamente objetivos y valores, sino también una identidad colectiva que los caracteriza y que los une. Muchas gracias por su atención.